En estos tiempos en que se nos va haciendo normal todas las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que ya no solamente nos rodeen, sino que se nos acerquen y formen parte de nuestras vidas, el libro también es parte de esta historia. Y a veces, cuando nos ponemos a hablar de ese libro en los nuevos formatos, nos olvidamos un poco de nuestra historia cubana. Incluso pensamos que esto fue ayer, hace 2 años, hace poquito, y la historia va mucho más allá. Podemos hablar de más de 30 años con respecto a esta historia del desarrollo del libro electrónico en Cuba. Incluso podemos empezar con dar una nota oficial. El 7 de junio de 1993, día que se celebra en Cuba el Día del Bibliotecario, fue depositado oficialmente el primer libro electrónico cubano en la Biblioteca Nacional. Al igual que se entregan ejemplares de un libro en soporte de papel, ese día se entregaron 3 disquetes de computadora con el contenido de ese libro electrónico. Es un poco para hablar de la historia oficial. Si ya nos vamos a tratar de condimentar esa historia, podemos hablar de coincidencia, porque aunque esa fecha se sitúa como data oficial, en ese mismo momento, en varios lugares del país se estaba trabajando con vistas a lo que hoy se define como un libro electrónico. Y es relativamente complejo decir lo que hoy se define como un libro electrónico, porque algunas personas hablan de la digitalización de una obra escrita en papel, algunas personas hablan de interactividad para que sea un libro electrónico, algunas personas hablan de enlaces, y eso es un poco lo que va cambiando. Pero no podemos olvidar que algunas obras de referencia en el mundo de la bibliotecología, eso es normal cuando hablamos de un diccionario, cuando hablamos de algunos materiales, también pueden ser parte de esta historia. Y entonces, por ese camino, pudiéramos ubicarnos en 1985 o alrededor de 1985, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba empezó a trabajar bases de datos, no solo con la idea de dar un servicio administrativo, sino de dar un servicio técnico. ¿Cuáles fueron esas bases de datos? Bueno, la primera de ellas, y muy conocida en aquellos tiempos, fue procesar todos los discursos públicos del comandante en jefe desde los años 50 hasta el último momento. En ese caso, se procesaba el discurso con unos 200 temas. Por tanto, si usted quería averiguar cuándo habló Fidel sobre la deuda externa, que aunque fue un tema muy tratado en los años 80, bueno, pues en abril de 1968 ya Fidel hablaba de la deuda externa. Eso era un sistema que, si decimos hoy los componentes generales para definir un libro electrónico, eso es un sistema de referencia, porque usted tenía acceso a los textos de esos discursos. Muchas personas, sobre todo los que tengan un poco más de edad, recuerdan la Encarta, recuerdan otras variantes de atlas electrónico, que también, si un atlas en papel es un libro, un atlas electrónico también cumple con esas condiciones. Bueno, pues en ese Ministerio de Relaciones Exteriores había una monografía de país, donde cada uno de los países, miembros o no de las Naciones Unidas, tenía su monografía, donde se podía buscar información, donde se podía consultar en tiempos aquellos donde hoy tenemos la Wikipedia, tenemos la ECURREC cubana, tenemos Google, tenemos muchas variantes para estar. Pero ya en ese año, mediados de la década del 80, estaba. Pero ubicándonos también, y vamos un poco a las coincidencias, en ese tiempo, la familia del profesor Marchante, conocido por sus investigaciones sobre la vida de Martí, decidieron procesar las obras de Martí y crear un libro electrónico que en los años 80 se promovió y se utilizaba bastante en centros de investigación, en escuelas, donde las obras de Martí estaban
organizadas en 8 grupos, desde Martí el Amor, Martí la Juventud, Martí la Patria, todas las variantes posibles, y eso entregado en aquellos momentos en un disquete de 5 pulgadas que tenía varios megas muy pequeños de información, podía encontrarse. Aunque la versión en papel existió y existe todavía, el profesor Marchante una vez nos compartía las imágenes y nos invitaba a su casa a ver las variantes de esto. Pero en ese mismo finales de los 80 se empieza en la primera feria de informática de 1988, empieza a desarrollarse, para ser más exacto, una enciclopedia de virus de computadora, donde se explicaba qué era un virus de computadora. Hoy más o menos manejamos bastante bien las posibilidades de esos virus, pero en aquel momento, que se conocía muy poco al respecto, el explicarte ya qué era un virus, cómo trabajaba, cuáles estaban desarrollándose, era precisamente ya un elemento importante. Y fíjense que ya aquí coinciden, por eso hablábamos de las coincidencias históricas, aquí coinciden la fecha en que se desarrolla las obras, la segunda mitad de los 80, que se desarrollan lo del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo del profesor Marchante y el laboratorio antivirus, que hoy siguió desarrollándose, hoy lo conocemos, está en la empresa Segumática todo el desarrollo de la protección antivirus cubana. Pero precisamente en esa feria del libro, donde se habló en esa feria de informática, disculpen, donde se habló de todas las partes de la lucha contra los virus, empezó a gestarse este primer libro electrónico cubano, ya pensado como una novela de corte policíaca, un caso de la CIA tratando de introducir virus para interrumpir una feria de informática, y viene la otra coincidencia, ya no la coincidencia en fecha, sino la coincidencia en temática, los virus informáticos. Y ahí se desarrollan por distintas variantes, incluso se sientan bases que hoy son normales. Hoy es algo común y corriente ir con una memoria y copiar la mochila en un joven club, o ir con una memoria o un disco duro externo y copiar el más que conocido paquete. Bueno, en aquel momento, apoyado todo el proyecto de aquella novela sobre virus de computadora, la casa editora Abril permitía que usted llevara un disco, y ubíquense que estamos en 1993, algo que hoy vemos común y corriente, y usted llevara un disco, pagara porque le copiaran la novela y se llevaba la novela para su casa. No era un simple procesamiento o digitalización de algo que está sobre soporte en papel pasado a un nuevo soporte digital. No, era un libro electrónico con enlaces, con capacidad de cambiar tipos de letra, color de las letras, color de fondo. Incluso la novela tenía simulado los 19 virus de computadoras que existían en el país en aquel momento, y de pronto usted estaba leyendo su novela en la pantalla y las letras de la pantalla empezaban a caerse. La simulación de algo que se llamó el virus drain, o sea, drenaban las letras de la computadora. O uno que se conoció mucho, que era el ping-pong, que mientras usted estaba en la computadora había una bolita que pasaba de un lado al otro de la pantalla. Ya la vacuna existía contra los virus. Usted apretaba la tecla F1, que hoy es una tecla de ayuda, y le vacunaba la novela y le dejaba un tiempo para que usted pudiera leer. Podía tener un marcador de libro, usted guardar dónde terminó y continuar unos días después o el día que lo decidiera. Todo eso se estaba haciendo en la segunda mitad de la década del 80 y los primeros años de la década del 90. O sea, hasta allí podemos ubicar los comienzos de la historia. Siempre en estos casos me gusta decir que esa historia puede ser mucho más atrás. Es probable que hayan
algunas personas que tengan más información, qué bueno sería que pudiera conocerse todos estos elementos. Lo que sí no es posible es soslayar que 30 años atrás, contando la fecha de hoy, existía el desarrollo ya inicial del libro electrónico en Cuba. Hoy no puede dejarse de hacer esta historia sin hablar del evento de Cuba Digital, que ya lleva varias ferias del libro realizándose, donde se intercambia bastante información y conocimientos al respecto. Hoy no podemos obviar el trabajo de Cuba Literaria, la editorial del Instituto Cubano del Libro, donde desde hace mucho tiempo en su sitio web puede descargarse información. No podemos obviar tampoco el trabajo de Sigmatel, que no solamente permite descargar esos libros, sino además tiene tiendas para vender en el extranjero y se han presentado en varias ferias internacionales ese stand con ese desarrollo. Todos esos son elementos que llevan al desarrollo de esta historia de una nueva variante del libro. De la misma forma, muchas personas a veces me preguntan, no sé si lo hacen un poco en broma, un poco para molestar, un poco para esto, y me dicen, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro del libro en su historia de desarrollo ha sido cambiar. Ha sido cambiar en su momento en papiro, ha sido cambiar en su momento sobre una tableta de arcilla, sobre una roca se escribía, desde un libro hecho a mano hasta después que la imprenta de Gutenberg cambiara las condiciones del libro y fuera relativamente fácil. O sea, el formato del libro, las condiciones del libro en toda esta historia han cambiado. Y naturalmente van a cambiar en Cuba por muchas razones. Porque esta historia de desarrollo va a influir, obviamente, en las condiciones y en las necesidades y en la posibilidad del libro. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser el año que viene? Que a lo mejor la generación nuestra no lo vea. Es probable. Pero no queda duda de que ese libro electrónico en todas partes del mundo ha cambiado. También en Cuba va a cambiar y se va popularizando. ¿Por qué razón? Porque ofrece otras posibilidades. Un libro en papel, por muy bueno y muchas condiciones que tengan, como esto que estamos viendo aquí, puede ser un libro que tenga un tipo de letra que a lo mejor para personas con alguna dificultad visual no lo pueden llevar. Pero un audiolibro permite otras posibilidades de mantener un trabajo y seguir leyendo el libro. Estamos hablando aquí de un libro y estamos hablando en esta memoria a lo mejor de 10.000 libros. Hay un problema de capacidad de espacio. Estamos hablando de todos los elementos que llevan al gasto de materia, al gasto ecológico. Son toda una serie de elementos que han marcado toda esta historia, no la historia reciente cubana del libro electrónico, la historia general del libro, donde pienso yo que pasará muchísimos años y no va a haber el cambio, es en la literatura, en la capacidad de crear ese bello contenido que va a estar impreso sobre papel, que va a estar marcado con bits sobre una memoria o sobre un disco o sobre cualquier soporte electrónico, que es lo que ha marcado ese desarrollo de la historia del libro. Y repito, un poco para concluir, esa historia en Cuba tiene más de 30 años y sigue su desarrollo. Hoy ya se está logrando algunos resultados importantes, que el mismo autor pregunte si su libro va a estar en cuáles formatos y en qué plataformas puede ser descargado. Esas son variantes que han marcado y seguirán marcando la historia del desarrollo del libro electrónico en Cuba. Muchas gracias.